Nuevamente, muchas gracias a quienes nos siguen por streaming, muchas gracias a quienes están presentes acá. Hoy vamos a presentarles lo que son los beneficios de uso del metacaolín de Corona en las mezclas de hormigón. Nuestro propósito hoy es entonces presentarles qué es este producto, cómo lo estamos presentando, un poco de la historia, como decía Sergio, de dónde viene Corona entregando este tipo de materiales, y luego vamos a profundizar un poco en algunos casos donde hemos ensayado el metacaolín y observamos las propiedades interesantes, benéficas, que podemos darle a las mezclas de concreto con nuestro producto. Así, entonces, los próximos 40 minutos vamos a dedicarnos a explorar esto en detalle y vamos a dejar al final un espacio para inquietudes y preguntas. Entonces, lo primero que quisiéramos presentarles es precisamente qué es nuestro metacaolín. El metacaolín de alta reactividad de Corona es una puzolana natural que es procesada industrialmente, y eso quiere decir que al ser un proceso industrial están controlados todos sus aspectos de calidad, a diferencia de otras puzolanas que posiblemente conozcan o conozcamos. Enseguida vamos a profundizar en ello. Pero finalmente el uso de este material está dirigido a todo lo que es en producción industrial y en obra de concretos de alta resistencia y lo que llamamos concretos de alto desempeño. Esos concretos de alto desempeño están diferenciados muy claramente de estos que denominamos de alta resistencia, porque en las tendencias contemporáneas estamos observando que un asunto es resolver el problema de la alta resistencia de los concretos y lograr resistencias superiores a esos 35 megapascales que estamos acostumbrados, y otra situación es lograr hormigones o concretos que tengan altas condiciones de durabilidad, especialmente cuando están expuestos a condiciones adversas o a condiciones donde se requiere altísima durabilidad, y en ocasiones esa alta durabilidad acompañada de alta resistencia. En suma, este producto sirve para ambas condiciones, tanto para concretos de alta resistencia como para concretos que tengan altas demandas de durabilidad. Precisamente también para otro sector donde empezamos a observar ese sueño que hemos tenido siempre en la industria, nuestra industria de la construcción, que es precisamente poder llegar a tener procesos mucho más controlados, modulados o prefabricados. Entonces, todo este material, todo lo que es prefabricación liviana y pesada de concreto, pues tiene una serie de atributos que permite ser muy exitosos cuando se introducen en las mezclas de cemento Portland junto con metacaolín para lograr estas dos condiciones simultáneamente en esos materiales. Es decir, grandes vigas postensadas, prefabricación pesada, o columnas o vigas prefabricadas, o bien prefabricación liviana referida a unidades de mampostería o unidades pequeñas que se puedan colocar con la mano, y pasando obviamente por aquellas tuberías de gran formato, medio formato y otro tipo de elementos que estemos pensando en prefabricar. Entonces, ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué hace Corona entregando un cementante para la industria de la construcción? En primera instancia, nosotros hace 130 años en Corona hemos venido utilizando unos materiales que se llaman caolines. Caolines que están dirigidos a la industria cerámica principalmente, pero también que tienen aplicaciones en la industria de las pinturas, de la fabricación de fibrocemento y otro tipo de aplicaciones. Esos caolines se distinguen del metacaolín precisamente porque son materiales que son crudos, son arcillas crudas que no han sido sometidas a ningún proceso de temperatura. Puede que tengan algún proceso industrial de beneficio, que enseguida vamos a observarlo un poco más de cuidado, pero fundamentalmente son materiales que no han pasado por ningún tipo de proceso térmico. Esos son grandes ventas del mercado hoy de nuestra organización para esos sectores industriales. Pero también existen otros caolines que los llamamos caolines calcinados a muerte. Es decir, que los llevamos a unas temperaturas tan altas
que prácticamente son no reactivos, no tienen ninguna otra propiedad interesante desde el punto de vista de construcción, pero sí para aplicaciones industriales. Es decir, otra vez, para la industria de pinturas, pero también para la industria que fabrica el caucho. Todas las coberturas que tienen los cables de alta tensión están modificados con caolines calcinados a muerte para poder mejorar sus propiedades de aislamiento eléctrico, por ejemplo. Y entonces queda faltando como un rango de caolines, que precisamente son las familias de metacaolines, que son calcinados a una temperatura más baja que calcinado a muerte. Y esos caolines con esa calcinación a temperatura media tienen una propiedad muy particular, y es que son reactivos con su mejor amigo, el cemento Portland. Entonces, cuando mezclamos metacaolín, cemento Portland y agua, pues producen un material que es mucho más resistente que el cemento Portland solo. Entonces, esos metacaolines son precisamente, en ese rango medio de calcinación, son precisamente la explicación de por qué Corona está entregando esta nueva innovación, valga la redundancia, al mercado colombiano, de un nuevo material que reacciona con el cemento Portland y hace un producto que es mucho más resistente que el cemento Portland solito. Entonces, por eso Corona está incursionando en los metacaolines. Hace como 7 años empezamos a pensar del tema, empezamos a observarlo, a hacer las investigaciones exploratorias, y esto cómo es, cómo funciona. Hace 5 empezamos con un poco más de cuidado, y hace 2 años le metimos todo. Y cuando digo todo, es realmente todo. Hicimos todo este proceso, nos tomó 2 años perfeccionarlo, con un equipo disciplinario de desarrollo, en el cual pues hicimos toda la seguridad o el aseguramiento de la parte minera. Hicimos también el aseguramiento de todo lo que es el beneficio del mineral, la calcinación y la molienda. En este caso, la parte minera, pues hicimos todo un proceso grandísimo de caracterización de yacimiento con unos software que nos permite hacer una explotación controlada para luego quitar lo que no sirve, que es el proceso de concentración y clasificación, para obtener precisamente una mezcla de alto valor en lo que va a ser el producto industrial metacaolín de alta reactividad Corona, que es lo que les estamos presentando hoy. Para después hacer un proceso de calcinación controlado, un tema de subir el material de forma controlada a unas temperaturas para precisamente hacer esa activación. Luego hacemos un proceso, perdón que no estaba acostumbrado a es otro proceso que es el de molienda, donde lo que hacemos básicamente es disminuir el tamaño de las partículas para llevarlos a unos niveles especiales de desempeño y finalmente a un empaque. Todo esto lo hacemos dentro de un marco industrial, y eso es fundamental, porque hace un momento les comentaba que hay puzolanas que conocemos, que son las cenizas. Esas cenizas, por ejemplo, son subproductos de otras industrias, o la sílica fume, que también es muy conocida, la microsílice, humo de sílice, también es un subproducto de otra industria. Es decir, en esos materiales que pueden ser muy buenos y pueden tener desempeños aceptables, lo que ocurre es que alguien sacó todo el valor del producto y quedaron unos subproductos. En este caso, por ejemplo en la ceniza, alguien quemó carbón, le sacó todo su valor, gran valor económico, que es tomar temperatura, y eso lo cuidó con todo el detalle, porque ahí es donde está, digamos que la platica. Y quedó un subproducto que se llaman cenizas. Ese subproducto pues tiene una aplicación. ¿Cuál es el punto de cuidado acá? Es que en la medida que esos materiales pueden ser subproductos industriales, no tienen controlada su calidad per se. O sea, nadie ha estado pendiente de lo que sale al otro lado, porque el negocio era sacar el calor del carbón, por ejemplo. Lo que haya pasado allá adelante y lo que queda allá adelante no necesariamente es de interés de quien produce la ceniza. Entonces, a diferencia de esos materiales, nosotros tenemos un proceso que permite garantizar paso a paso la calidad del producto final.
porque nuestro negocio es precisamente entregar un material de alta reactividad garantizado industrialmente, precisamente certificado con un ISO 9001 de aseguramiento de la calidad y un ISO 14001 referido al proceso de obtención de estos productos no metálicos para uso industrial. Entonces, así estamos hablando de un material cementante que está controlado en sus características, paso a paso en nuestro proceso, que empieza en el Parque Industrial de la Unión, recientemente complementado con la adquisición por parte de Corona del grupo Erecos, que también tenía unas operaciones allí. También complementamos nuestra operación con la adquisición del grupo empresarial de Erecos, y que en este momento finalizamos con los procesos de molienda en nuestras plantas de Sumicol en Sabaneta. Entonces, nuestro producto, pues, al tener unas logísticas que estamos implementando de nuestro mismo negocio de insumos industriales, recuerden que ese negocio de insumos industriales es un pedazo de la organización Corona que está especializado en venderle a la industria de Corona, a las plantas de Corona, pero también a terceros, a otros clientes. Entonces cogemos toda esa logística que conocemos de manejo y certificación de producto y de proceso y las logísticas de envío, precisamente para poder tener un material que lo estamos entregando en una presentación que va desde bultos que pueden ser de 25 kilos o modulados para el saco o para la capacidad de la concretadora que se tenga, dependiendo de lo que estemos buscando, pues con las estivas también, o entregar en presentación de Big Bag, o presentar en graneles que vayan a ser depositados a un silo. Y esto es porque fundamentalmente se comporta como un cementante y se adiciona idéntico a un cemento Portland. De ahí entonces que este material nos permita tener unas ventajas muy particulares, a diferencia de otros cementantes alternativos o puzolanas, como también se les conoce, que son precisamente de desarrollar mayor resistencia a la compresión de la mezcla. Ya enseguida vamos a ver en detalle cómo se logra eso y por qué se logra. Disminuye, por favor, disminuye el calor de hidratación en vaciados masivos, mitiga de forma muy efectiva la reacción álcali-agregado, mayor durabilidad del concreto, porque desarrollamos matrices de hormigón más densas y compactas, y por tanto todos los beneficios que vienen asociados a no dejar entrar agua que tenga materiales que puedan afectar el concreto. Es decir, ataques de sulfatos, ataques de cloruros, eflorescencias, y en el caso de estructuras de contención de agua, pues la misma cantidad de agua que puede pasar a través del concreto. En la parte ambiental, reduce la cantidad de emisiones CO2 netas por metro cúbico de hormigón. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque para algunos proyectos esto puede ser muy relevante. Recuerden que por cada tonelada de cemento Portland que uno tiene en la obra, en términos prácticos puede estar debiendo emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera, es decir, una tonelada de gases invernadero. En nuestro proceso, nosotros emitimos menos de 100 kilos por tonelada de metacaolín en cantidad de CO2 por equivalente. Es decir, nuestro material puede disminuir la huella ambiental de un proyecto que tenga esas necesidades. Entonces, nuestro producto entra a ser clasificado como un cementante. De aquí en adelante vamos a empezar a hacer énfasis a la parte regulatoria. Este producto está regulado por la norma STM 618, que está también citada en la norma sismo resistente, porque está clasificado como una puzolana tipo N. Tipo N por ser natural, así lo clasifican las normas ASTM, pero que después le hacemos un proceso de activación térmica y la misma norma ASTM C618 nos exige que tiene que tener unos valores. Entonces, para entender un poco esto, nuestro material excede plenamente y de forma muy holgada todos los requisitos de esa norma.
Aquí tal vez lo más importante es este valor que es el índice de actividad puzolánica, el cual nosotros lo tenemos garantizado en 110 o superior cuando la norma exige 75. Para entenderlo fácil, si no están familiarizados con esto, uno hace una mezcla con unas proporciones dadas de cemento y una arena normalizada y mide cuánto da la resistencia a la compresión de esa mezcla. Y eso da un valor. Uno toma esa misma mezcla, pero retira el 20% de cemento Portland y mete el material que uno sospecha o cree que es una puzolana. Y bajo la misma condición de norma hace unos cubitos y los somete a compresión. Entonces, la relación entre la resistencia a la compresión de lo que uno sospecha que es una puzolana, nuestro metacaolín, y el patrón, si da 1, significa que lo que metiste ahí es igual a lo que sacaste. O sea, el cemento que sacaste es igual a lo que metiste como metacaolín. Funcionan igual. Si da más que 1, cuando lo multiplicas por 100, les da más que 100%. Significa que lo que metiste entregó un compuesto que es más resistente que el patrón. Ese es nuestro metacaolín. Es decir, nosotros sacamos 20% de cemento Portland, metimos 20% equivalente de metacaolín en peso y esa mezcla da más resistencia que el patrón. La norma permite clasificarlo como puzolana si da menos que 100, es más, 75 para arriba es puzolana. En ese caso, una ceniza, por ejemplo, está en 75, otras veces está por debajo, otras veces está en 78, 74, 78, 80, y van variando precisamente porque tienen, y muy bajitas, al límite inferior precisamente porque es un desecho o un subproducto, mejor, industrial. Nuestro metacaolín obviamente está muy lejos y estamos entregando de forma sobrada el material por encima de los requisitos mínimos pedidos por la norma STM. En este caso es un producto entonces que puede ser utilizado en edificación o en concretos expuestos a condiciones ambientales porque está cubierta por la norma sismoresistente colombiana y excedemos ampliamente los requisitos, o por la ACI 350, que es la norma que regula los concretos que están expuestos a condiciones ambientales, que como dato curioso, pues parcialmente fue traducida para lo que es el capítulo C23 de la norma sismoresistente. Otras propiedades que nosotros estamos ofreciendo en nuestro producto y que hacen parte de los chequeos de calidad, precisamente es la reactividad por un método que se llama Chapel modificado, que nos permite calcular cuánto hidróxido de calcio absorbe nuestro metacaolín. Este número es supremamente alto, lo que nos indica que está garantizada que reacciona muy bien con su mejor amigo, que es el cemento Portland. Estamos entregando unos parámetros de finura que, si ustedes observan, tenemos un muy buen nivel de molienda. Para referencia de ustedes, un Portland tipo 3, parecido a lo que denominamos ahora un cemento concretero, el Blaine es de 4000 o 4500, nosotros estamos entregando un Blaine de 25000 o de 20 a 24000. Ese es un punto de atención. Cuando el Blaine es muy alto, ustedes recordarán que hay mayor demanda de agua. Entonces, ese sí es un punto que hay que tener cuidado con el metacaolín, y es que estamos muy cercanos a tener que utilizar superplastificantes en nuestras mezclas, lo cual además es una tecnología que conocemos y que hace muchos años venimos manejando. Pero sí, definitivamente necesitamos reductores de agua de alto rango para poder obtener mezclas de buen asentamiento. Los otros parámetros pues son para el diseño de mezclas. Nuestro color en este momento es un color gris claro y normalmente nuestro producto, como les decía, que solamente reacciona con el cemento, lo que ocurre es que si está almacenado y le cae agua, no pasa nada. Simplemente se podrá humedecer, habrá que secarlo o corregir la relación agua-cemento o la absorción de agua, hacer la corrección de cantidad de agua para hacer la mezcla si está mojado. Y si se formaron algunos grumitos, pues tener cuidado, un mayor cuidado en el tiempo de mezcla en el trompo.
para que los posibles grumitos que se hayan formado se disipen, porque él solo con agua no hace nada. Por eso es un cementante complementario, porque hay que mezclarlo siempre con el cemento Portland, con agua, para que haga la reacción. Y el vencimiento, pues, sugerimos un año, pero en teoría no tiene fecha de vencimiento. Mientras esté, pues, fuera de presencia de otros materiales que posiblemente lo hagan reaccionar. Entonces, si eso está bien o claro hasta acá, pues podemos entonces profundizar un poquito en los ejemplos de uso que hemos verificado ya con nuestro producto. Entonces, vámonos por la parte de durabilidad. Recuerden que hay dos enfoques posibles para este producto. Un enfoque full durabilidad, o sea, cómo aumento la vida útil del concreto arquitectónico o el concreto que está expuesto a condiciones ambientales, y cómo uso este producto aumentando resistencias. Y hay un tercer enfoque realmente que es la combinación de las dos. Pero para facilitar las cosas vamos a ver cómo aumenta la durabilidad del concreto nuestro metacaolín de alta reactividad. Entonces hay un fenómeno muy importante en todo lo que son obras de infraestructura, que es la reacción álcali agregado. Para contar fácil, el tema es que el cemento, que es rico en álcalis, si se encuentra con agregados que tienen materiales reactivos, como es el caso de la sílice amorfa, pues entonces tienen una pelea. Se ponen a pelear en el tiempo químicamente, obviamente, y forman un compuesto que tiene mayor tamaño que los materiales originales. Es decir, forman un compuesto que es expansivo, que básicamente lo observamos como una serie de grietas que tienen un patrón de telaraña. Algo más claro aquí, estas son fotos tomadas de ASTM y de la PCA para referencias externas. Y empieza normalmente como una V, en forma de V, y después le sale una pata a esa fisura que va a buscar las fisuras vecinas. Y es un efecto dominó, en la medida que se humecta y se seca el concreto o permanece humectado, empieza en profundidad a ocurrir el fenómeno hasta que el elemento se disgrega y pierde por tanto sus condiciones de resistencia y de durabilidad. Entonces nosotros, cuando usamos metacaolín, podemos mitigar esa reactividad, porque como decía mi padre, para pelear se necesitan dos. Si logramos eliminar lo que pelea en el cemento Portland con el agregado, pues no pasa nada. En este caso el metacaolín captura precisamente la portlandita, que es la que le da su santo nombre al cemento Portland, y en la medida que haya suficiente metacaolín no hay portlandita disponible para pelear con los agregados. Dicho de forma sencilla, pues uno construye una gráfica como estas, con el agregado que tiene reactivo, lo hace a través de una norma también ASTM, que tiene su equivalente en norma técnica colombiana, y empieza a encontrar si este es el agregado reactivo, cuánto metacaolín requiero adicionar o reemplazar de cemento Portland hasta que llegue un valor que esté por debajo de este 0.1% en el ensayo de expansión. Y este es el valor que debo utilizar en la obra para que nuestros materiales o el concreto o la mezcla resultante no presente esos daños a largo plazo. Estos son daños que se pueden presentar entre lo que está reportado en la literatura, entre 6 meses hasta 10 años después de aplicado el concreto. Entonces, nuevamente, en temas de durabilidad, esto es un tema que debemos garantizar porque muchos de nuestros agregados son reactivos en el país. Otro efecto positivo del metacaolín en las mezclas es que precisamente permite mitigar o disminuir el calor de hidratación. Ustedes recuerdan que cuando el cemento Portland se mezcla con agua, empieza a aumentar la temperatura justo cuando empieza a entumirse o a ponerse dura la mezcla. Entonces, en este caso, pues ese calor de hidratación, mientras más alto sea, más cuidado hay que tener con la velocidad de vaciado, o bien el diseñador estructural con cuánto acero de retracción y temperatura
tiene que colocar para controlar ese aumento de temperatura con el posterior enfriamiento de la parte exterior que produce fisuras como algunas que conocemos en las obras. Es decir, vean este elemento, es un elemento pequeño, uno dice, pues, a juzgar por los pernos, pues la tomamos también de PCA, pero es un elemento que puede tener 80 por 80 o 1 metro por 1 metro, y se produce, en este caso, por temperatura de fraguado, un efecto muy típico que es una fisura en forma de círculo en el centro, con unas fisuras que salen a buscar los bordes, que precisamente ocurren por el enfriamiento de la parte exterior y la parte interna todavía está caliente. Entonces todavía no hay suficiente acero de refuerzo para coser esas fisuras, o por lo menos volverlas pequeñitas, que no las veamos. Entonces recuerden que el fenómeno de calor de hidratación hay que tener cuidado con él cuando vaciamos cualquier pieza que sea más de 40 por 40 y que solamente tenga 2 de sus cantos o 2 de sus caras para disipar el calor de hidratación. Pilas no cumplen con el requisito, pilotes, fundaciones, muchas vigas de fundación no cumplirían ese requisito. Entonces eso produce fisuras que si ustedes están pensando en una fundación, imagínense después las aguas o la humedad o el ascenso capilar entrando por todas las fisuras a atacar el refuerzo del material o de la estructura. Entonces nosotros, cuando adicionamos metacaolín de alta reactividad en cementos Portland tipo 3 colombianos, esto es un tipo 3, este es un tipo uso general, entonces logramos disminuir en un 20% el flujo de energía, es decir, el calor de hidratación que se produce en esas edades tempranas. Un calculista o un diseñador con esto, hay unas tablas en el código ACI 350 que permite modificar las cuantías de refuerzo dependiendo del calor de hidratación que tenga la estructura. Podría hacer uso de esa propiedad para disminuir la cantidad de refuerzo que pone por temperatura en los elementos estructurales o en los elementos no estructurales. Y por lo menos en los de uso general, pues que no son muy comunes que los utilicemos en infraestructura, pero finalmente también permite reducir cerca de un 5% ese calor de hidratación. Sin embargo, si no queremos tocar el lado de refuerzo, igual en un vaciado masivo nos permite aumentar la velocidad de la colocación, lo cual es fundamental en el cumplimiento de un cronograma. Entonces, esa es otra de las ventajas del metacaolín de alta reactividad de Corona. Otro efecto es el control de la permeabilidad. Recuerdan que ahora decíamos que permite formar pastas más densas y menos porosas. En la medida que hay pastas más densas y menos porosas, al agua le da más dificultad de entrar y de ahí en adelante todo es ganancia. Si el agua, como en este caso de una piscina, tiene cloro, es más difícil que esa agua con cloro entre a buscar el acero de refuerzo y corroerlo completamente. O imagínense una estructura de una pila o de un muro de contención o un puerto expuesto a salpicaduras o a agua marina o incluso a brisa marina que transporta pequeñas gotas de agua con cloruros. Entonces, esa estructura va a estar mucho mejor protegida por ese efecto de baja permeabilidad. Precisamente eso lo comprobamos haciendo este tipo de ensayos. Esto es un equipo nuestro, de nuestros laboratorios, en el cual sometemos bajo la norma NTC 4483 probetas de concreto que están modificadas con diferentes porcentajes de metacaolín de alta reactividad de Corona y le aplicamos una presión de 0.5 megapascales, es decir, 50 metros de columna de agua. Y observamos cuánto se demora en avanzar el agua a través de la probeta. Y según la norma, pues hay un procedimiento con el cual uno calcula el coeficiente de permeabilidad. Ese coeficiente de permeabilidad está en metros sobre segundo, o sea que es una velocidad de penetración. Entonces, en la medida que modificamos una mezcla patrón, tiene una permeabilidad dada, reemplazamos el 5% del cemento Portland por metacaolín o el 10% por metacaolín y dramáticamente observamos cómo disminuye el coeficiente de permeabilidad. Para decirlo fácil,
bajo una situación hipotética, cuando en el patrón el agua logra avanzar 10 centímetros, con un 5% de metacaolín logra avanzar 4.7 en esa mezcla, y 3 centímetros cuando tiene el 10% de metacaolín. Entonces nosotros podemos efectivamente disminuir la permeabilidad del concreto, lo cual es supremamente útil en estructuras que están expuestas nuevamente a ambientes abrasivos o ambientes agresivos mejor, tanques, piscinas, que por norma tienen que tener ya unas condiciones de permeabilidad dadas. Yo no sé hasta qué punto lo estemos cumpliendo ya en nuestra industria, pero la norma tiene unos requisitos en piscinas brutales, precisamente por las condiciones de exposición a cloruros o aguas con cloruros o con el cloro de las piscinas. Y con nuestro producto podemos controlar efectivamente la permeabilidad. Ahora, nuevamente, hay otro enfoque que puede ser complementario al de durabilidad, que es precisamente la resistencia a la compresión. Entonces, uno puede buscar obtener mezclas de alta resistencia a la compresión haciendo reemplazos parciales de cemento Portland por metacaolín de alta reactividad. Y aquí es donde empezamos a encontrar cosas interesantes. Ahora les decía que aumenta la densidad de la pasta. Al aumentar la densidad de la pasta, se aumenta la resistencia. Recuerden que hay unas correlaciones por allá de densidad con la resistencia del concreto. Bueno, aquí aumentamos la densidad de la pasta, entonces aumenta la resistencia a la compresión. Y lo más interesante, y aquí me voy a detener un minuto porque tenemos un poquito de espacio para explicarles un efecto técnico que básicamente, un efecto químico que es el que hace el milagrito. Para decirlo en lenguaje sencillo, el cemento cuando se hidrata produce varios compuestos. Entre ellos produce portlandita, el CSH, que también lo llamamos tobermorita, etringitas y algunas partículas sin hidratar. Cuando mezclamos metacaolín con su mejor amigo el cemento Portland, pues el metacaolín captura la portlandita, reacciona con la portlandita y ya no deja que se produzca portlandita, sino que se forma más gel de CSH. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Nuevamente, la portlandita, que le da su santo nombre al cemento Portland, resulta que es el eslabón débil de la cadena. Imagínense el cemento, que cuando mezclamos cemento con agua, se producen dos cadenas. Una cadena que es la portlandita, que es una cadena que es más débil, y otra cadena que se llama la tobermorita, que es una cadena de eslabones así gruesos, potentes. Si mezclamos esas cadenas allá adentro, pues la falla normalmente empieza por el eslabón más débil, es decir, por la portlandita. Entonces, en la medida que el metacaolín no deje que se forme portlandita, sino que forma el eslabón fuerte, pues el resultado son mezclas más fuertes. Así, cada mezcla tendrá un óptimo de adición de metacaolín o de reemplazo de metacaolín que aumenta la resistencia a la compresión de la mezcla. Así, esto es un ejemplo de la vida real con los que estamos desarrollando con nuestros clientes. Si tenemos una mezcla diseñada en esta línea, que es el patrón, para 280 kilos centímetro cuadrado, le suma uno el famoso factor de diseño de mezclas para poder encontrar la F' crítica, F'C crítica, perdón. Hay que diseñarla un poquito más arriba. Eso es lo que hace el laboratorio. Entonces, esto es una mezcla de 28 megapascales, pero para efecto del ejemplo, pues digamos que sí, dio 325 megapascales, perdón, kilogramos centímetro cuadrado. Cuando cogemos esa misma mezcla y sacamos el 10% del cemento y lo reemplazamos por metacaolín, o el 15% del cemento y lo reemplazamos con metacaolín, pues resulta que esa misma mezcla, los mismos agregados, la misma asentamiento, el mismo aditivo, todo igualito, nos sube a 460 kilogramos por centímetro cuadrado. En términos prácticos, eso significa que se puede rediseñar la mezcla para ajustar la cantidad de cementante que requiere.
y entonces disminuirá la cantidad de cementante porque por diseño de mezclas hay que volver a buscar el F' crítico, es decir, este valor de acá. Y al disminuir la cantidad total de cementantes, es decir, de cemento Portland y metacaolín de alta reactividad de Corona, pues se va a obtener una menor cantidad de cementantes por metro cúbico. En muchos de nuestros clientes hemos encontrado que eso les reporta un ahorro neto de entre el 3 al 5% del costo por metro cúbico del hormigón. En un enfoque full resistencia, pero ese enfoque full resistencia es interesante y también debemos decírselos muy francamente en concretos que tengan más de 28 megapascales de resistencia. Porque concretos de menor resistencia, si el enfoque es ahorro de plata, definitivamente por acá no es. Porque puede resultar una mezcla más costosa que haciéndola sola con cemento Portland. Y ahí sí, al pan, pan y al vino, vino. Entonces, cuando estamos buscando concretos de alta resistencia orientados a prefabricación o a edificación o a infraestructura, aquí puede haber una alternativa muy interesante para encontrar un concreto de alta resistencia a un costo mucho más asequible y con todas las propiedades de durabilidad añadidas que trae el metacaolín que las acabamos de ver, es decir, menor permeabilidad, que significa mayor resistencia a cloruros, a sulfatos, a oxidación del refuerzo, con menos calor de hidratación y mitigando la reactividad álcali agregada. En caso de que la especificación lo permita, pues uno puede entonces disminuir la cantidad total de cementantes y encontrar unos ahorros muy interesantes y adicional venir con todas las propiedades y atributos de durabilidad que trae el metacaolín de alta reactividad. Visto si quieren este fenómeno en porcentajes, en este caso el patrón, esta mezcla patrón siempre va pegada al eje del 100% porque es contra quien nos estamos comparando. Pero, por ejemplo, lo que sería la mezcla óptima, que sería con el 10% de reemplazo del cemento por metacaolín, nos permitiría encontrar un incremento de resistencia en la mezcla del 40%. Y si ustedes observan la pendiente de la curva, esto lo estamos mirando a 28 días, y hay aplicaciones que permiten mirarlo a 56 días. Por ejemplo, un concreto compactado con rodillo, o un tapón estructural de una obra de infraestructura. Por ejemplo, un tapón de una represa, de túneles, de represas, o un muerto de anclaje de refuerzo, permite de anclaje de cables para puentes postensados, perdón, puentes atirantados, discúlpenme, las 7 de la noche. Y los podemos mirar a 56 días. Y entonces, si ustedes observan la pendiente, saben que a 56 días este índice, a juzgar por cómo van evolucionando, va a estar mucho más arriba. En este momento estamos precisamente en procesos de evaluación de muchas mezclas con externos a 56 días e incluso tenemos clientes que las están queriendo observar en infraestructura a los 112 días para aplicaciones especiales de infraestructura donde el criterio no es 28 días como en edificación, por ejemplo, o donde permiten hacer unas especificaciones diferentes por ser específicas. Entonces, esta es una presentación muy rápida, como les comentábamos al principio, de 40 minutos, de precisamente qué es el metacaolín de alta reactividad de Corona, por qué Corona está metido en este negocio y en esta innovación de entregarle a nuestro sector y a nuestra industria de la construcción un material que permita mejorar la durabilidad de los concretos y mejorar la resistencia, y cuáles son las ventajas de usar o de incorporar en las mezclas de concreto metacaolín para encontrar mayores durabilidades, mayores resistencias o enfoques híbridos de mayores resistencias de las mezclas junto con mayor durabilidad. En el mundo, el metacaolín se ha utilizado extensamente desde el 62, 50 años. Entonces, ahorita vamos a ver, hoy ya están utilizando nuestro metacaolín de alta reactividad Corona en la hidroeléctrica de Cucuana, en todos los canales de descarga de fondo, precisamente porque todavía no lo hemos puesto en esta presentación y por cuestiones de límites de tiempo, pues nuestro metacaolín permite aumentar la resistencia a la hora
concreto. Es decir, no es sino que observen las losas del río Medellín y saben de qué estoy hablando. En la medida que cruza agua, que transporta partículas, va abrasionando el concreto y llega un momento que después de estar liso, recién colocado, que terminan expuestos todos los agregados y de un momento a otro ya también esos agregados se van y de un momento a otro queda solamente viéndose en las mallas de refuerzo o el entramado de refuerzo que alguna vez tuvo la losa y en proceso de corrosión. Entonces, nosotros de hecho nos trajimos 3 equipos para hacer esa verificación. Cuando tengamos los datos también vamos a presentárselos para que ustedes puedan comprobar y vamos a hacer algunos trabajos con universidades para corroborar con laboratorios externos todas estas propiedades. También están incluidos más recientemente en morteros cementicios de nuestra compañía y los tenemos en este momento en pruebas en más de 30 clientes. Como referencia, otras obras en el mundo han incluido de forma extensiva los metacaolines, obras que están bajo agua o que están o cerca de exposición marina, o sea, torres de enfriamiento por cuestiones de temperatura y ambientes agresivos de vapores, obras subterráneas, hay en prefabricados de alto desempeño como estos que están reforzados con fibra de vidrio. Recuerden que la fibra de vidrio es altamente reactiva con el cemento Portland y entonces hace reacción álcali agregado. Entonces hay que mitigarla. Entonces todos los prefabricados que tienen refuerzo con fibra de vidrio deben ir adicionados con una puzolana o un cementante que mitigue esa reactividad, como es el caso de nuestro metacaolín Corona. De pronto la obra más grande que se ha utilizado fue en 1962, una presa que se llama Yupia, o también Ingeniero Sousa Díaz, que quedan en Brasil. Se consumieron 250.000 toneladitas de metacaolín. Y pues está referenciada en mucha literatura como la puzolana ideal. En estos 50 años obviamente se ha investigado mucho sobre el metacaolín. Ustedes pueden encontrar cientos, si no miles, si no cientos de miles de artículos que exaltan las categorías y el buen desempeño que tiene el metacaolín como un cementante de alto desempeño, y muchos de ellos lo llaman la puzolana ideal, por ser un material industrialmente controlado, con buena disponibilidad, ahora disponible en Colombia por este esfuerzo de innovación que hace Corona y que está disponible para toda nuestra industria de la construcción para mejorar nuestras obras y el desempeño de nuestros concretos. Finalmente, esta presentación queremos dejarla disponible también para ustedes a través de la SAI. Ya con Gladys miraremos cómo hacemos para colgarla en el portal o que esté disponible para los asistentes y quienes también la quieran bajar. Nuestros datos de contacto, técnicos y comerciales. En este momento tenemos una disponibilidad garantizada para el mercado de 1.800 toneladas mensuales, con disponibilidad permanente, con unas inversiones importantes que ha hecho la organización para poder entregar este producto a las diferentes obras de infraestructura o de edificación que así lo requieran.